Capítulo 8. Cuando Mercury se despertó a la mañana siguiente, tenía 14 llamadas perdidas en su pergamino y 10 mensajes de voz. Mercury no había recibido tantas llamadas la semana que el pergamino de Emerald se rompió en una pelea con un devastador y ella le robó el suyo hasta que pudieron conseguir uno nuevo. No había recibido tantas cuando se lesionó la pierna y desapareció en medio de una misión conjunta con el equipo Ruby. Si no hubiera sabido que Salem no podía regresar, habría pensado que había regresado solo por el volumen. No se le ocurría nada más catastrófico que ameritara tanto contacto. Con cautela, abrió el primero. Era de Valkyrie, lo que significaba que los gritos incoherentes no eran tan inusuales. Pero para entonces, y totalmente en contra de su voluntad, era capaz de distinguir entre los gritos de alegría y los de miedo de Valkyrie, y este era de alegría. Sin embargo, la duración era inusual. A los 2 minutos, logró distinguir la palabra bebé a un volumen tan ensordecedor que le sorprendió no haberla oído gritarla en vale cuando hizo la llamada. Mercury presionó el botón de colgar. Mucho más despierto, revisó sus mensajes. Había mensajes sin leer, que sumaban 3 dígitos y seguían aumentando. Emerald le dio un manotazo en las manos cuando él abrió la puerta de golpe y la sacudió, volviendo a ponerle la almohada sobre la cabeza. Déjalo ya. ¿No le dijiste a nadie sobre el niño? La almohada salió volando mientras Emerald se despertó por completo. El pergamino de Esmeralda se había apagado durante la noche. Oscar se había tomado en serio lo que había dicho y llamaba a Esmeralda con más frecuencia, y las videollamadas le agotaban la batería. Eso explicaba por qué todos habían acudido al suyo. Esmeralda lo enchufó al enchufe de la cocina, inquieta, mientras Mercury sacaba los restos de la comida para llevar de la noche anterior para desayunar. No puedo creer que no se lo dijeras. Cuéntaselo todo a Oscar. Había sido un punto de discordia cuando cambió de bando. Hubo muchas discusiones ahogadas al respecto, pero Mercury perdió con un "me disparaste, así que cállate". No ha salido, dijo, una forma fantástica de decir que Emerald había planeado cuidadosamente cualquier conversación para que no saliera. Y no es para tanto. Miraba fijamente el icono de carga sin pestañear, esperando a que se cargara lo suficiente para poder volver a encenderlo. Levantó la vista y vio la expresión de total incredulidad de Mercury. No es para tanto, repitió, aún menos convincente. Ourabo se detenía en la puerta de la cocina, percibiendo la discordia. Observó a Emerald, que paseaba por el pequeño espacio de la cocina, y su expresión se tornó tensa y ansiosa. La atención de Emerald estaba fija en el pergamino, que finalmente se había encendido con una batería del 1%. No vio al niño, pero Mercury recordó de repente las mañanas en la ladera de la montaña, cuando el humor de su padre por la mañana podía determinar si se curaba de moretones o de una fractura al anochecer. Mercury apartó ese pensamiento y deslizó uno de los recipientes hacia el lado de la mesa del niño. La comida solía convencer a Emerald de calmarse cuando se ponía nerviosa. Tal vez funcionaría con la mocosa. Miró el recipiente, luego a él, pero el único cambio en su expresión fue un atisbo de sospecha. Misión fallida, entonces. La pantalla se iluminó cuando Emerald encendió la máquina. Hubo una pausa de 30 segundos mientras arrancaba, y luego el pergamino de Emerald empezó a vibrar sin parar. Todos lo miraron fijamente durante un largo minuto. Yang delató, pronunció Mercury, porque Sam seguramente los delataría ante Kinaji, pero Mercury no pensó que la noticia viajaría a través de la red de idiotas tan rápido. Emerald gimió y se pasó una mano por el pelo. Mercury sintió un rizo caliente en el estómago. Una actitud defensiva ante el pánico que empezaba a crecer en su rostro. Si no querías que les contara lo del niño, deberías haber dicho algo. Ambos se habían olvidado de Ourabo. El niño emitió un sonido de angustia. Volvió rápidamente hacia Esmeralda. No es mi culpa. Me obligó a venir. No lo habría hecho si no me lo hubiera pedido. En medio del pánico, Emerald se detuvo para mirar a Ourabo. Fue rápido, solo el espacio entre exhalar y inhalar. Ese fue el tiempo que le tomó a Emerald decidir visiblemente que el infierno que este trastorno traería a su puerta valía la pena. Emerald exhaló en silencio, liberando la tensión. Sus manos volvieron a caer a los costados. Está bien, prometió. No hay de qué preocuparse. Ni siquiera era mentira. Había sido mentira cuando Mercury lo dijo. Si Emerald hubiera respondido la pregunta 30 segundos antes, también habría mentido. Pero ahora no, porque Emerald se preocupaba por Ourabo y estaba dispuesta a soportar cualquier problema por ella. Esa era la parte más peligrosa de Emerald, incluso más que sus ilusiones y su kusarigama. Su lealtad. Como si sostuviera un cuchillo con la hoja por delante.
Siempre terminaba cortándola a ella sobre todo. Mercury deseaba poder decir que había aprendido mejor después de Cinder, pero en realidad solo había encontrado mejores personas en las que depositar su devoción. Mercurio, por alguna razón, también se lo había ganado, pero eso no venía al caso. Ourabo miraba a Esmeralda con silenciosa incredulidad, con los hombros encogidos hasta las orejas. No pasa nada, repitió Esmeralda, ahora con más suavidad. De verdad, mejor así. Nos ahorra tiempo. De todas formas, necesitarían saber que estabas aquí antes de su próxima visita. ¿En serio? La cautela se desvanecía ante la suposición casual de que estaría aquí en los próximos meses. A pesar de que llevaba semanas viviendo en su sofá, los ojos de Ourabo estaban muy abiertos, fijos en Esmeralda con algo parecido al hambre. Por un instante, Mercury vio envejecer la expresión de Emerald. Vio el momento en que ella recordó aquellas noches antes de Beacon, cuando Cinder le había mostrado su cariño en cantidades que ambas consideraban generosas, porque no sabían qué hacer. Se recuperó, pero el picor alrededor de sus ojos no desapareció del todo. Por supuesto, dijo en voz baja. Mercury observó cómo Emerald le apretaba el hombro, un gesto que, cuidadosamente, no se parecía a ninguno de los breves y cariñosos gestos que Cinder le había dedicado. No es ningún secreto que vives con nosotros. Simplemente no sabía cómo decírselo a nuestros amigos. Se dejan llevar. Fue en ese momento cuando empezaron a llegar las llamadas. La recién descubierta confianza de Esmeralda duró lo justo para que Ourabo dejara de parecer que estaba a punto de salir por la ventana. En cuanto doblaron la esquina de su calle para ir a trabajar, Esmeralda volvió a cubrirse la cara con las manos, rompiéndose la máscara. «No me dijiste que no les contara», murmuró Mercury de nuevo. Ya no había nada que hacer. Pero saber que había revelado sin querer uno de los secretos de Emerald era como perder el ritmo en una pelea. La sensación de caída le subía por el estómago. Se suponía que Mercury ya no debía hacer eso. Se suponía que estaba mejor. Emerald negó con la cabeza sin apartar las manos. No mentía. Debería haberles dicho. Simplemente no supe qué decir. Mercury la miró con recelo. Será mejor que no intentes calmarme como el niño, le advirtió. Emerald lo miró entre los dedos con una sonrisa fugaz, sorprendida. Mercury la desequilibró y ella empezó a reírse tanto que la tensión en sus ojos desapareció. ¿Estás bien?, preguntó ella. Mercury se encogió de hombros. No soy yo el que tiene complejos con la aprobación, le recordó. Emerald puso los ojos en blanco. No, tú eres el que tiene complejos con la gente que se mete en tus asuntos, replicó. Cuando chocó contra él sintió el pergamino vibrando en su bolsillo. Mercury ansiaba lanzarlo al otro lado de la calle. No iba a dignificar el comentario de Emerald con una respuesta. ¿Y qué si la idea de que lo acosaran para obtener información le hacía sentir claustrofóbico? ¿Y qué si sentía un cosquilleo en la nuca, como si ya lo estuvieran observando? Mercury podía con ello. Los ojos de Esmeralda bailaban sobre él, la sonrisa se desvaneció de su rostro. «¿En serio?», dijo, «¿estás?», pero entonces ella se detuvo, con la mirada perdida tras él, y Mercury se dio cuenta de que ya estaban en la entrada del centro. No había ventana al edificio, pero no era necesario. No necesitó extender su aura para saber que todos sus conocidos estarían apiñados en el interior de la puerta, esperando para atacar. «Podemos simplemente correr», ofreció. Esmeralda tarareó como si realmente lo estuviera considerando. «Si no nos detenemos, no podrán atraparnos. Ni se te ocurra». Mai Marigold apareció de la nada en el pequeño espacio que los separaba, pasando un brazo por encima de ambos. Emerald saltó tan fuerte que Mercury lo sintió a través de Marigold. Su propia presión arterial se disparó. Si el brazo que la mujer mayor puso sobre Emerald la agarró por la muñeca antes de que pudiera alcanzar su cama, y un pie cayó con fuerza sobre el de Mercury, inmovilizándolo contra el suelo para que no pudiera levantarse, honestamente, probablemente era lo mejor. En cuanto a la libertad condicional, Marigold le sonrió tan ampliamente que se le vieron todos los dientes. Mercury luchó contra el impulso de dárselos. «No van a salir de esta», les dijo alegremente y los condujo hacia la puerta. Mercury se había criado en una montaña solitaria, y lo más parecido a una multitud era la taberna medio llena en la base que su padre frecuentaba cuando se quedaba sin alcohol en casa. No le gustaban las multitudes. Además, esta era la peor clase de multitud, la que se centraba por completo en ellos dos. Y todos eran tan ruidosos. Mercury supuso que era bueno que todas esas personas lo conocieran también.
Si alguien hubiera intentado maltratarlo para llamar su atención como lo estaban haciendo actualmente con Emerald, habría comenzado a lanzar cuchillos, al diablo con la libertad condicional. Todas las cazadoras felices estaban entre la multitud, incluyendo a quienes se habían alistado durante y después de la guerra, con quienes Mercury apenas interactuaba. San había arrastrado a todo su equipo, incluyendo a Nolan Porcino, quien solo toleraba a Esmeralda y detestaba a Mercury. Esmeralda estaba sepultada entre un grupo de personas que hablaban a la vez. Su rostro estaba congelado en lo que Mercury reconoció como una máscara, pero nadie hacía nada que lo justificara aún. «Podemos organizar noches de juegos para niños», le decía Neptuno a Esmeralda por encima del resto de la multitud. Mercury solo había ido la única vez que Esmeralda lo había obligado, pero aún así sabía que era una mentira descarada. El bar gay al que fue con Marigold probablemente era más apartamento para niños que ese apartamento después de que el equipo SSSNN empezara a beber. Fiona estaba de pie junto a él con el aire de alguien que esperaba su turno con mucha paciencia. Marigold no esperaba su turno. Wukong sonreía desde la barrera como un padre orgulloso ante el caos que había creado, y Mercury iba a despellejarlo vivo. Emerald seguía con la máscara puesta, como si hubiera esperado que cualquiera de estos corazones sangrantes tuviera algún problema con que aceptara al niño, pero cuanto más se prolongaba el interrogatorio sin un atisbo de burla, más se desvanecía. El comandante Yi captó la mirada de Mercury. Mercury pudo leer la orden incluso si ella no decía nada. De mala gana, se arrastró hasta donde ella estaba. ¿Tiene esto algo que ver con que Mai de repente haya compartido sus mapas de recursos? Preguntó en voz baja cuando él estuvo lo suficientemente cerca como para oírla por encima del ruido. Mercury sintió que se encendía de vergüenza. No exactamente, pero algo parecido. Se sentía como un fracaso. Mercury se había pasado toda su infancia asegurándose de que cualquiera con poder sobre él supiera lo menos posible de sus errores. No le gustaba que Marigold hubiera compartido eso con Robin Hill. De repente, odió que supieran algo del chico. Porque Urabo, con sus codos desollados y su aura cristalina, no era más que una enorme y flagrante debilidad. Mercury sabía lo que pasaba cuando quienes tenían poder sobre ti sabían de eso. Ya está solucionado. Y tarareó. A Mercury le resultaba imposible no pensar en la semblanza de Robin Hill a su alrededor. Lo útil que podía ser desde una posición de poder. Mercury nunca había podido quitarse de la cabeza la idea de que las semblanzas eran una muleta, pero no podía imaginar lo fácil que sería para ella apoyarse en una semblanza como esa. Y ella todavía no le ordenó que la dejara usarlo ahora. Fiona acoge a unos huérfanos de Mandle, dijo, señalando con la cabeza hacia donde estaba enfrascada en una conversación con Emerald. Emerald se aferraba a las palabras de la mujer mayor con una intensidad que solía reservar para el carterismo. Si necesitas ayuda para obtener la licencia, ella es a quien debes acudir. A pesar de los años de lecciones de Emerald, Mercury no pudo disimular su incredulidad. Seguían siendo criminales convictos que habían trabajado con Salem. Nadie en su sano juicio pensaría que eran aptos para criar a un niño. La falta de precaución solo demostraba que todos bajo el mando de Yi estaban locos. El comandante Yi debió de leer algo así en su expresión. No insistió. Otros recursos entonces. Libros o preguntas. Ella también podrá ayudar con eso. Lo que más le gustaba a Mercury de las cazadoras felices era su relación relajada con la ley. Técnicamente, se suponía que Yi debía informar de todo lo que hicieran a la Junta de Agentes de Libertad Condicional, pero a pesar de toda su paranoia, no pensó ni por un segundo que se enterarían de esto. Recordar eso le ayudó. Que, dijera lo que dijera a la Junta de Libertad Condicional, Yi nunca había dicho que no fueran buenos trabajadores en los informes que enviaba. Eso hizo que la tensión alrededor de sus costillas se aliviara, aunque no desapareciera. La cautela nunca desapareció por completo, pero Mercury todavía pudo admitir. Emerald los tomará. Ella sintió enérgicamente, fingiendo no saber la enorme concesión que esto suponía para él. Aparte de eso, te avisaré si alguien pide compañeros adicionales para alguna misión, dijo, sin apartar la mirada del grupo de gente que rodeaba a Emerald. Ya se habían adaptado a su nueva normalidad. Emerald ya no se estresaba por el dinero, o al menos no más que antes de que Urabo entrara en su vida. Pero la escasez de alimentos era habitual en Bakuo, y los precios siempre la acompañaban. No estaría mal que Mercury aceptara más misiones. ¿Y si tienen algún problema con que yo sea el compañero de equipo adicional? Preguntó Mercury, pues no podía evitar poner a prueba esa frágil línea de confianza. Muchos cazadores aún tenían problemas para trabajar con él y Esmeralda.
Los ojos de Il brillaron, aunque su expresión permaneció inalterada. Si tienen algún problema con la ayuda que reciben, no la recibirán, dijo secamente. Il no toleraba las luchas internas entre sus subordinados. Y tú acudes a mí. Era más difícil resistir el impulso instintivo de mandarla a la mierda. Las figuras de autoridad siempre habían sido alguien más contra quien luchar, solo que de una manera diferente. Mercury no sabía qué hacer con un comandante dispuesto a luchar por él. Bien, murmuró. Il le dio una palmadita en el hombro y luego se unió al grupo de gente que rodeaba a Emerald. Sam terminó uniéndose a su misión para derrotar a un gusano ciego gigante que se dirigía hacia la masa concentrada de gente que era la ciudad. Mercury pensó que era para escabullirse de tener que redactar los informes de la misión hasta que Sam se acercó a él mientras seguían el rastro y le dijo, bueno, el chico. Aparentemente, Esmeralda era su compañera en esta misión. Pero seguía enfrascada en una conversación con Fiona y Hoja Verde una duna más allá, dejando a Mercurio a merced de la molesta merced de Sol. Mercurio empezó a fruncir el ceño. No te enojes conmigo. Fue Jan quien soltó la sopa. Solo porque ella te ganó, acusó. Sam sonrió, sorprendida. No es mi hija, empezó. Oye, no pretendo repasar esa discusión. Guárdala para la próxima vez que Jan esté en la ciudad. Se subió el bastón a los hombros, apoyándose en él con ambos brazos. ¿Es un fauno, no? ¿Algún tipo de reptil? Me pareció ver escamas. Sí, dijo Mercurio lentamente, preguntándose cuál sería esta línea de ataque. ¿Sabes de dónde vino? Mercury no tenía ni la menor idea. Ni siquiera sabía si el niño era huérfano. Había mencionado a sus padres solo una vez, pero eso no significaba nada. Los niños terminaban en la calle por todo tipo de razones. Si hubiera pensado que tendría alguna posibilidad de salirse con la suya, se habría escapado de Marcus desde los 6 años. ¿Y eso qué te importa? Dijo con dureza, pero Mercury estaba demasiado sorprendido como para contenerla. De todos los que tenían problemas con que dejaran al chico quedarse en su casa, Mercury no sospechaba que sería Sam Lucon, quien había recibido la noticia de su deserción de Salem con un "ay, tenemos a otro, chicos". Sin hacer preguntas adicionales. La seria preocupación en su rostro estaba fuera de lugar, como si hubiera recaído en Sam por accidente y no supiera qué hacer con sus rasgos. Porque quiero saber quién le hizo esas cicatrices y por qué oculta sus rasgos de fauno. Mercurio se detuvo. Odiaba eso de Sol y Neptuno, que se tambaleaban por la vida cotidiana como un par de idiotas y de repente se les ocurría una idea que atravesaba cada escudo que se les cruzaba en el camino. También le molestó que Sam hubiera conocido al niño exactamente 5 minutos antes. Mercury tardó hasta el colapso de Esmeralda en darse cuenta de que el niño lo ocultaba. Usar bufandas para protegerse de los vientos devastadores no era tan raro como para sospechar que Ourabo tenía una. Fue su obsesión por mantenerla en su lugar lo que la delató. No fui yo, dijo, y entonces tuvo un pensamiento que le revolvió el estómago y que se transformó rápidamente en un gruñido. Emerald no, sé que no fue Esmeralda. Sol parecía molesto al pensarlo. Y era tan mal mentiroso que la ira de Mercurio se redujo a un leve zumbido. Esmeralda se cortaría la mano primero. Pero no está fuera de mi alcance, dijo Mercury, y no supo por qué sus palabras sonaron tan venenosas. Mercury había pasado toda su vida intentando que quienes lo rodeaban le temieran. Incluso después de la guerra, ese deseo no había desaparecido, solo se había visto silenciado por la necesidad cada vez mayor de asegurarse de permanecer al lado de Emerald. Sam lo miró con cierta exasperación. Sí, eres un mercenario feroz, empezó con el aire de quien le habla a un niño pequeño. Todos somos muy intimidantes. ¿Todo bien? Preguntó Greenleaf mientras Sam caía rodando por la duna. Actuar como si no lo hubiera empujado sería sospechoso. Mercury no se molestó. Se encogió de hombros. Emerald lo miró con el ceño fruncido. Era una moneda al aire si estaba más decepcionada por haber empujado a Sam o por haberla pillado. Greenleaf negó con la cabeza. No le rompas la pierna antes de que peleemos con el gusano. Ordenó, y puso los ojos en blanco cuando Mercury le dedicó un saludo sarcástico. Sam se sacudía la arena del pelo como un perro cuando Mercury lo persiguió pisando fuerte por la duna. Eres tan malo como Jan, se quejó, y la comparación casi bastó para que Mercury lo arrastrara de vuelta a la duna y lo tirara de nuevo. Claro que no creo que lo hayas hecho tú tampoco. No es como si fueras a machetear por los patios de la escuela en tu tiempo libre. Dame un respiro. Mercurio no se disculpó. Pero Sol dejó que lo ayudara a ponerse de pie, lo cual fue algo así como un perdón.
Así que no lo sabes, decidió cuando volvió a estar en posición vertical. ¡Qué fastidio! Entonces averígualo tú, murmuró Mercurio, todavía molesto porque Wukong había descubierto lo de los fauno antes que él. Se supone que eres el experto cultural. El sol ya lo era claramente. Aquí no tratan así a los faunos, dijo lentamente. Mercurio lo sabía. La supervivencia era tan valorada en Bakuo que, mientras alguien pudiera arreglárselas, era más o menos bienvenido. Así era como él y Esmeralda podían llevar una vida relativamente normal. Aún quedaban suficientes refugiados atlesianos con viejos prejuicios como para que Mercury hubiera oído a Time quejarse de ello, pero no era como si tuvieran el monopolio de la gente de mierda. O es de la ciudad o formaba parte de uno de los clanes nómadas, dijo San finalmente, refiriéndose a las bandas nómadas que vagaban por los desiertos de Bakuo. Pero ninguno de los clanes la habría olvidado así como así. Mantienen a sus hijos cerca, sobre todo cuando pasan por las ciudades. Y si estaba con Mangle, alguna de las cazadoras felices ya la habría conocido. Lleva tanto tiempo en las calles que lo sé. La conociste durante 5 minutos, dijo Mercury con algo parecido al horror. ¿Cómo diablos sabes lo suficiente sobre ella como para saber si las cazadoras sabrían de ella? San agitó su pergamino hacia él. Mercury vio que el texto se desplazaba por el chat grupal a una velocidad casi indescifrable. Entrecerró los ojos al ver el nombre y luego a la colina, donde estaban los demás. Emerald hablaba con Fiona. No se fijaba en Marigold, que escribía con el pergamino a la espalda, una transcripción clara de todo lo que decía, pero Mercury vio la luz reflejándose en la pantalla. Mercury fantaseó brevemente con dispararle desde su mano. Podía hacerlo. Escribirás informes hasta que se te caigan las manos, dijo San, interpretando correctamente la forma en que estaba desplazando su peso. He perdido extremidades antes, no es para tanto, dijo Mercury, pero entonces el suelo se tambaleó bajo sus pies. San aulló, cayendo de nuevo, solo que había algo blanco pálido que se retorcía debajo de él cuando la duna de la que acababan de saltar se puso en movimiento, y entonces todos lucharon por sobrevivir, demasiado para hablar de ello. Y si el pergamino de Marigold fue una baja en la pelea con un nido de gusanos de la cueva, bueno. Se lo tenía merecido. No sé cómo, pero sé que eras tú, murmuró cuando todo terminó. Demuéstralo, susurró Mercury, y 2 minutos después Greenleaf tuvo que intervenir en la pelea a bofetadas que siguió. Mercury estaba considerando seriamente robar el bastón de Marigold para defenderse de las demás al final de la misión, pero ella aparentemente lo había previsto. Ordenó a las cazadoras que entraran en una sala de reuniones, así que solo San y Neptune las siguieron de vuelta a su casa, estirándose demasiado, obviamente, para mirar por la ventana. Mercury había estado socialmente extenuado desde el momento en que pusieron un pie en el loop. Emerald se dio cuenta, pero se mordía el labio para no reírse en lugar de lidiar con ello. Adiós, dijo con ironía al par de idiotas cuando intentaron quedarse. Neptuno se desanimó. Quizás puedas venir en otro momento, dijo Esmeralda, siempre pacificadora. Cuando Mercurio no está, se quejó Neptuno, pero asintió en señal de despedida. Sol se quedó un rato más. Avísame si lo averiguas, le dijo a Mercurio, con una indirecta inusual. Mercurio tenía la clara sensación de que Sol no estaba molestando a Esmeralda con esto, porque no había explicación alguna para que Ourabo tuviera cicatrices en lugar de escamas que fueran a ser buenas. El otro hombre saludó con la mano hacia el techo vacío, sonriendo, y luego corrió para alcanzar a Neptuno, que estaba hablando con Kinagi al final de la calle. Mercury entrecerró los ojos al alero del techo, vacío salvo por las banderas de tela que marcaban su emblema y el de los cazadores de Esmeralda. Tras una larga pausa, una cabeza asomó por detrás del borde. Ourabo se echó hacia atrás en cuanto la vio, lo cual, ¿qué sentido tenía? Ya la había visto, esconderse solo prolongaría lo inevitable. ¿Bajas o qué? Preguntó. Con los brazos llenos de libros que Fiona le había prestado, Emerald tuvo que conformarse con patearlo, una táctica ineficaz. Ourabo asomó la barbilla por el borde del tejado. No me dijiste que tenías amigos faunos, le dijo, sin moverse del sitio. No te dije que tuviera amigos, replicó Mercury. Emerald liberó un brazo para poder darle un codazo en el costado. Porque no los tengo. Dioses, el chico todavía le tenía miedo, e incluso ella lo miró con recelo. La reputación de Mercury como asesino empedernido estaba por el desagüe. ¿Y por qué crees que tengo problemas con que alguien sea fauno? Ni siquiera se había enterado, hasta que Cinder les informó antes de encontrarse con el colmillo blanco, de que la gente tuviera algún problema con los faunos.
Las tierras fuera de los reinos eran muy parecidas a Vacuo. Cualquiera que sobreviviera quedaba prácticamente en paz. El fauno comadreja que había reparado sus armas y suministrado más polvo había sido tan duro y frío como cualquier otro en la montaña, y nadie había querido meterse con ellos más que cualquier otro allí. Ourabo sobrevivía en el vacío. Deberían haberla dejado en paz. Al menos, en eso. Se encogió de hombros con inquietud, y sus ojos se posaron en los dos idiotas que la observaban fijamente al costado del camino. Mercury les mostró el dedo medio. Afortunadamente, la reacción de San fue tan lejana que Mercury no tuvo que oírla. El Sol y Neptuno esperaban conocerte, le dijo Esmeralda a Ourabo. Ourabo la miró y luego volvió a mirarlos. Ya lo conocí, dijo, con cara de no querer repetir la experiencia. Era, sin duda, lo más cerca que Mercury se había sentido de ella. Neptuno la saludó desde el otro lado de la calle. Desapareció de la vista. Mercurio oyó abrirse la puerta de la azotea, y para cuando estuvieron dentro, ya estaba a medio camino del sofá, haciendo todo lo posible por fingir que la conversación no había sucedido. La niña pasó las pocas horas ayudando con las tareas y fingiendo no estar muy consciente del sonido del pergamino de Esmeralda. Esmeralda, que estaba ocupada lidiando con todos fuera de Vacuo ahora que no trabajaban, no se dio cuenta, pero Mercury pudo ver cómo su atención se dirigía al pergamino tras cada campanada. Se mordía el labio inferior con el colmillo. Mercury se dio cuenta, pero no se lo dijo. Que la niña pensara que era sigilosa. Mercury no planeaba arrastrarla a ninguna misión que requiriera que fuera realmente buena, como su padre había hecho con él. ¿Ourabo? ¿Podrías venir? Ourabo miró el pergamino en las manos de Esmeralda. Que por fin hubiera dejado de sonar no significaba que estuviera menos preocupada. Era, sin duda, el mayor instinto de supervivencia que había visto en la niña. No le hice nada a tu pergamino, dijo. Solo para el mío, murmuró Mercury, porque lo había dejado en casa para evitar lidiar con las llamadas, y el chat grupal al que Nora insistía en agregarlo tenía ahora una sospechosa falta de mensajes nuevos. Ourabo se sonrojó profundamente y se negó a mirarlo. No le hice nada al tuyo, le repitió a Esmeralda, con un desaire tan directo hacia Mercurio que los labios de Esmeralda se curvaron, divertida, a su pesar. Mis antiguos compañeros quieren una foto tuya, dijo Esmeralda amablemente, y el chico se detuvo visiblemente. Solo si tú quieres. ¿Por qué? Preguntó Ourabo. Sus hombros volvieron a enderezarse. Mercury recordó de repente cómo esperaba que la metiera en problemas con sus aliados de los cazadores cuando la llamó delante de Yami-san. La expresión de Esmeralda no cambió, pero se endureció un poco, lo que la hizo inmóvil. Si Mercury no la conociera tan bien, no se habría dado cuenta. La niña no, lo cual era bueno porque no pensaría que el enojo de Esmeralda era culpa suya. Quieren conocer a todos los que son importantes para mí. Mercury había logrado evitar que el niño conociera a Kinaji, pero lamentablemente estaba presente cuando Emerald presentó la idea. Vio lo afectado que estaba el niño ante la idea de que Emerald quisiera que la gente supiera que tenía un lugar en su vida. Ya no había nada. El rostro del niño se sonrojó, resaltando su deseo. Oh, dijo Ourabo, recuperándose rápidamente. Miraba a cualquier cosa menos a Esmeralda, pero sus pies se acercaban cada vez más. Una mano empezó a enderezar la bufanda, colocándola de nuevo en su lugar. Supongo que está bien. Emerald reprimió una sonrisa, una expresión tan cariñosa y familiar que Mercury sintió que se ablandaba, aunque no iba dirigida a él. Están molestos conmigo por no haberte compartido antes, le informó a Ourabo, sonriendo mientras inclinaba la cámara. Si antes estaba roja, ahora la niña se puso casi morada. Oh. Bajó la mirada, pero no antes de que Mercury viera la sonrisa de satisfacción en su rostro. Emerald se inclinó para que ambas pudieran aparecer en el marco de la selfie, radiante, mientras los labios de Ourabo se contraían con timidez. Mercury salió de la casa, sintiendo algo así como una vergüenza ajena por la explosión de emoción. Kinaji estaba empacando provisiones para una mujer que Mercury reconoció vagamente del vecindario. La anciana ni siquiera tuvo la decencia de esperar a que pagara y se fuera para preguntarle, ¿ya te has puesto las pilas? La mujer, una civil del otro lado de la calle, lo miró una vez y salió corriendo de la tienda. A Esmeralda le gustaba comprar en esa tienda. Le gustaba la anciana y ponerse al día con los chismes del barrio. Le gustaba el potaje de frijoles que vendía los fines de semana. Mercury no podía matar a su tendero favorito. Esmeralda se lo había dicho explícitamente varias veces. No estamos juntos, repitió por centésima vez.
Frunció los labios con fuerza, disgustada. Así que no lo has hecho, dijo con disgusto. Había estado colocando caramelos de naranja y canela en fila junto con los suministros que Mercury colocaba en su mostrador. Los recuperó, chupándose los dientes. Dame un respiro. Espetó. Sé que Emerald te dice lo mismo. Kinagi hizo con esta información lo mismo que con cualquier otro dato que no le gustaba. Decidió ignorarlo por completo. Ya se siente mejor, admitió la vieja bruja. A regañadientes, sobre todo porque Mercury sabía, por los comentarios entusiastas de Esmeralda a lo largo de los años, que le tenía un cariño genuino, asintió. Bien. Habrá otras oportunidades para cortejarla más adelante, al menos. Si no logras arruinarlas también. Mercury deseaba que la Junta de Libertad Condicional a la que ella le enviaba sus informes tuviera en cuenta la frecuencia con la que se abstenía de estrangular a esta anciana. Merecía años de libertad condicional por aguantar esto. Por primera vez, Kinagi no agarró su dinero en cuanto lo dejó. Tamborileó con los dedos sobre el mostrador, insatisfecha. Esa chica que se ha estado quedando en tu casa, dijo lentamente. Se ha robado 3 chocolatinas desde que Emerald la trajo aquí para que se reuniera conmigo. Probablemente estaban con su pequeño escondite, donde quiera que estuviera ahora. Había estado debajo del sofá hasta que Mercury tropezó con él, y Emerald lo encontró metido hasta arriba del refrigerador cuando buscaba una linterna un día, pero cada vez que alguien lo encontraba, Ourabo lo cambiaba de escondite. La última vez que lo vio, el mocoso había logrado sujetarlo al techo, en el hueco de la escalera, durante una semana antes de que se le soltara el nudo. ¿Y la dejaste? Mercury opinaba que si alguien le robaba a Kinagi, era porque ella se lo permitía. Quizás Emerald podría lograrlo, pero se le subirían a la cabeza todas las tonterías de San sobre las abuelas honorarias. No iba a robarle a la mujer. Soy muy sensible con los niños, dijo Kinagi con tristeza. Y estos huesos son demasiado viejos para correr tras ellos. La última vez que Mercury había visto a un adolescente entrar tranquilamente a la tienda al final de la calle y comenzar a hurgar en los productos, Kinagi le había dado un golpe en el costado de la cabeza con una bolsa de arroz tan fuerte que se le cayó. Mercurio se quejó, pero metió la mano en sus bolsillos y sacó 3 gravámenes por la comida robada. El precio sube por el robo, dijo Kinagi sin levantar la vista de su caja registradora. El precio es gratis cuando es robado, replicó. Kinagi miró las monedas, como si no le importara pelear con él por ellas. No era la primera vez que Mercury ansiaba saber cómo se había hecho esa gruesa cicatriz en el cuello. Pero fuera cual fuese la pieza que llevaba escondida en la manga, al menos también tenía buenas habilidades para evaluar amenazas. Bien, refunfuñó, y agarró las monedas cuando él las dejó caer sobre el mostrador. ¿Seguro que no eres de Bakuo, muchacho? Nunca jamás se lo diría a Esmeralda, pero algo parecido a la satisfacción de dominar un nuevo movimiento de combate lo recorrió al oír esas palabras. Era igual que cuando San había descartado que Ourabo viviera en su casa, considerándolo una costumbre de Bakuo. A Mercury no le importaba mantener todas las conexiones sociales que Esmeralda sí tenía, pero no le molestaba. Dile que no lo vuelva a hacer, dijo, revoloteando por la tienda sin mirarla. Espero que aprenda buenos modales ahora que vive contigo. La gente esperaba mucho de Mercury, pero él no creía que nadie hubiera esperado jamás modales. Quizás percibiendo su incredulidad, y en un ataque de clara instigación, que era un rasgo de Bakuo que Mercury solía atribuir a San, Kinagi le dio una palmadita en la mejilla al pasar junto a él para bajar una bolsa del estante, y ni siquiera se le permitió pelear con ella por ello. Los civiles eran los peores. Serás bueno para ella. Mercury iba a asumir que el tú en este caso era plural, y que la participación de Emerald en ello era muy importante. De lo contrario, como cazador, estaba bastante seguro de que tendría que solicitar un cheque de asistencia social para la vieja bruja. Cuando regresó, Esmeralda estaba hojeando imágenes en su pergamino, y Ourabo estaba tan inclinado sobre el brazo del sofá que casi se le caía en el regazo. Muchas imágenes parecían mostrar a Sol, Belladonna o Amitola, pero Mercury no decía nada al respecto. La cena transcurrió en silencio, con Esmeralda y Ourabo aún absortos. Mercury se quedó en silencio, algo que normalmente no le disgustaba. El problema era que la pregunta de Sol, que le rondaba la cabeza una y otra vez, perturbaba su silencio. ¿De dónde vinieron las cicatrices? No necesitaba saberlo. Él no era quien estaba involucrado con ese chico, pensaran lo que pensaran los demás. Pero la incertidumbre le picaba en el fondo de la mente. No le gustaba no saber. Tampoco sabía cómo preguntar. El chico solo toleraba su presencia incluso ahora.
Si no fuera por Esmeralda, se habría ido, a pesar de los trucos con cuchillos. Si Mercury insistía con esto, desaparecería antes de que terminara la pregunta. Esmeralda no pidió pasar la noche allí. Pero sí terminó en su habitación después de que Ourabo se durmiera para informar sobre lo que cada uno había oído y dicho mientras las cazadoras y la SSSNN monopolizaban su tiempo. Mientras la conversación continuaba, Mercury sacó su caja de herramientas de repuesto de su lugar en los suministros de emergencia de Esmeralda y comenzó a trabajar en sus piernas. Quizás se estaba acostumbrando a tener al mocoso bajo sus pies, pero la idea de desmantelarle las piernas delante de ella todavía le ponía los pelos de punta, igual que a cualquiera fuera del pequeño grupo con el que había luchado en la guerra. Se limitó a trabajar en su habitación y en la de Esmeralda. Emerald estaba sentada junto a él en la cama, con uno de los libros de Time apoyado en sus rodillas. Su pergamino seguía iluminándose un par de veces, pero al menos había recuperado una velocidad normal. Se mordía el labio para no sonreír cada vez que se daba cuenta. Le estaba haciendo daño a Mercury, afectándole la concentración. «Estás de buen humor para alguien que fue emboscado», dijo cuando ya no pudo ignorarlo más. La sonrisa de Emerald era vacilante, todavía un poco incrédula, casi contraída en un gesto de incredulidad, como si esperara el revés que sin duda vendría. «Todos dijeron que se alegraban por nosotros», dijo, con una naturalidad tan deliberada que era evidente lo mucho que significaba para ella. Todos pensaron que fue genial. Como si hubiera estado esperando a que ella apareciera de repente y se llevara a la niña antes de que la contagiaran con sus costumbres criminales. Ella probablemente sabía más delincuentes que ellos. Mercury casi lo esperaba, pero Mercury no confiaba de verdad en nadie que no estuviera dentro de los confines de esa habitación. Emerald era quien entregaba su corazón a quien lo aceptara. Debería haber sido ella quien confiaba en que recibirían bien la noticia. Eso es lo que obtienes por decirle a Cinder primero. Lo había dicho en broma. Siempre habían sido así, punzando con más intensidad de la que otros podían soportar porque nadie les había enseñado a ser diferentes. No fue hasta que Emerald se calló de repente que se dio cuenta de que esta vez había sido demasiado fuerte. Cuando levantó la vista de su rótula a medio ensamblar, ella estaba cambiando su expresión para no mostrar dolor. Mercury abrió la boca, pero la cerró con la disculpa aún entre los dientes. Le había dicho que no se lo contara a Cinder. ¿Qué esperaba que pasara? Claro que ella y su grupo de cazadoras no estaban preocupados por Esmeralda con el niño. Esmeralda estaría bien con ella. Mercury fue quien no pudo ocultar sus filos, y terminó lastimándolos a todos. La pinchó con el destornillador, intentando borrar la inoportuna expresión de dolor de su rostro. «Te conocen», dijo en cambio, con las palabras saliendo de su boca con la misma torpeza con la que habría salido una disculpa. Emerald sonrió débilmente, pero no era la misma que antes de que él abriera su estúpida boca. Sentía una tensión en las arrugas alrededor de sus ojos que antes no sentía. «¿Estás bien?», preguntó, como si no la hubiera lastimado. «Sé que Sam te estaba molestando. Ese es el modo predeterminado del sol», le recordó, «no fue peor que cualquier otro día». Emerald se removió inquieta, ignorando el libro. «Sé que debería haberles dicho que fue idea mía», dijo, lo cual, en opinión de Mercury, estaba tan fuera de tema que lo dejó sin palabras. «No quise involucrarte, sé que pueden, y a ti no te gusta». La culpa y un viejo pánico sordo empezaban a insinuarse en su voz. Los dedos de Emerald empezaron a temblar, como un viejo hábito nervioso. «No hacía falta que les dijeras que fue tu idea acoger al niño», dijo Mercury, confundido por el repentino giro de la conversación y furioso consigo mismo por haberlo hecho. «Ni en 1.000.000 de años habría sido mía». El dedo de Emerald tamborileaba en el lateral de su libro mientras sopesaba sus palabras. «Estás disgustada», dijo finalmente. «Has estado disgustada toda la noche. Sé que no te gusta que la gente se entrometa en tu vida. Y no van a parar ahora que saben de Ourabo». «No es eso», dijo, y la confusión se convirtió en irritación. Ya habían hablado de eso con el dinero. Esmeralda apretó los labios con duda. Cinder le había dejado cicatrices más profundas que la del cuello, y le había costado distinguir entre el enojo de Mercurio y su enojo con ella. A veces recaía en eso. Creía haber hecho un buen trabajo ocultándole su mal humor, pero obviamente no lo suficiente. Mercury suspiró brevemente. «¿Sabes dónde se hizo esas cicatrices en la cara?», preguntó bruscamente, a modo de explicación para que Emerald no pensara que mentía. Emerald pareció desconcertada. «¿Ourabo?». Miró hacia la puerta cerrada, pero luego negó con la cabeza. «No habla de eso». «¿Te lo contó?».
Preguntó, algo ofendida. Por supuesto que no, espetó Mercurio, por eso te lo pregunto. Emerald se recostó contra la pared, sumiéndose en la reflexión en lugar de la ansiedad mientras le daba vueltas a la pregunta. Bien. Pensaba que debía ser un remanente de Atlas, admitió. No se me ocurre ningún otro grupo que tenga problemas con los faunos de aquí. Mercury gruñó. Esa también era su corazonada. Pero una corazonada no era tan buena como una respuesta, y por la insatisfacción que Emerald fruncía la boca, ella también lo sabía. No tiene sentido presionarla, dijo Esmeralda finalmente. Si quiere hablar de ello, lo hará. Si no, forzarla la hará huir. No soy tonto. Mercurio odiaba a su padre con una pasión que aún ardía hoy, mucho después de que su viejo estuviera enterrado. Y aún prefería arrancarse la piel antes que decir una sola palabra al respecto. Incluso Esmeralda sabía más por inferencia que por cualquier otra cosa. Si ella no hubiera estado allí para ver la ruina de carne que eran sus piernas antes de las amputaciones, ni siquiera estaba seguro de que ella conociera toda la historia. El pergamino de Esmeralda se iluminó de nuevo. Había cambiado el fondo a la foto que se había tomado de ella y Ourabo en el sofá. Mercury no se había dado cuenta, pero había inclinado el pergamino para que Mercury fuera visible detrás de ellos, observándolos. Distraído, acercó el pergamino. ¿Qué dijo tu equipo sobre el chico? Emerald lo miró con exasperación, pues sabía exactamente lo que hacía. Pero, obedientemente, se dejó distraer hablando de cómo Nora casi le da un aneurisma de alegría al recibir las fotos, y de cómo los cuatro planeaban ir a visitarlo cuando pudieran. A pesar de su reticencia, al final volvió a sonreír. Mercury no terminó de arreglarse las piernas hasta después de la medianoche. Emerald se había acurrucado en la parte superior de la cama y dormitaba cuando volvió a colocar la caja de herramientas en su sitio. Casi se cae de la cama al intentar agarrarle la muñeca cuando él se levantó para irse. Mercury hizo una pausa. Sé que no firmaste para esto, dijo adormilada, pero me alegra que sigas aquí. Ella se quedó dormida antes de que él pudiera responderle. Probablemente era lo mejor. No tenía un buen historial hablando sin estar preparado, y su cerebro acababa de sufrir un cortocircuito. Ourabo estaba desmayada en el sofá cuando la miró, acurrucada entre las mantas. Al hundirse en ellas, su bufanda se había desprendido. En la oscuridad, la línea de escamas que subía por su garganta parecían manchas de sangre, incongruentes con su expresión pacífica. Le tomó un minuto entero de observación distinguir el movimiento de su pecho. Mercury había dejado su pergamino en su habitación para no tener que ver lo que pensaban los demás. Tampoco le interesaba leerlo ahora, aunque por las etiquetas de no leídos podía deducir que Ourabo probablemente había empezado a rebuscar en él nada más salir y solo se había detenido unos 5 minutos antes de llegar a casa. Aún quedaban varios sin leer en las últimas horas, principalmente de Ruby Rose, Penny Polendina y Xiaolong. La primera nunca se había desanimado por la falta de respuesta, la segunda no entendía cuando se volvía molesta, y la segunda simplemente no le importaba. Voy a hacer que el Festival Vital parezca una nota de amor por esto, le envió a Xiaolong. Ella le devolvió un beso con la cara casi de inmediato. Borrar con despecho todos los mensajes restantes lo llevó a la parte más tranquila de la noche. Se detuvo en el último de Oscar. Necesito preguntarte algo, había escrito, y para asegurarse de que Mercury realmente respondiera, había agregado un emoji de un diamante, que era la única piedra preciosa disponible. No. Oscar debe haber estado esperando una respuesta. Las burbujas de escritura aparecieron casi instantáneamente y el mensaje se envió antes de que pudiera tirar su pergamino. ¿Se lo contó a Cinder? Mercury no pudo responder por un minuto. Su vista se enrojeció al recordar lo mal que había caído Emerald. Esto probablemente era lo mejor para su reticente relación con la última encarnación de Oz. Le dio tiempo suficiente para darse cuenta de que su suposición impulsiva, que Oscar estaba molesto porque ella se lo había contado a Cinder antes que a él, era improbable. Oscar nunca le había dado la lata a Emerald por no poder soltar a Cinder, algo que Mercury no podía decir. Oscar solo había estado ahí para que ella se apoyara en él cuando más le dolía. Sí. Resistió el impulso de añadir. Le dije que no lo hiciera. Fuera o no pseudo-hermano de Emerald, no le debía explicaciones a la niña. Sin que nadie se lo pidiera, Mercury pensó en cómo Esmeralda se había abstenido de contarles a sus amigas, a quienes tanto apreciaba, sobre el niño que tanto quería. No necesitó preguntar si era por el veneno que Cinder le había vertido en la oreja.
No le debía explicaciones a Oscar, pero su enojo al recordar a Emerald temblando en el suelo y la mirada frágil en sus ojos cuando los demás se habían agrupado inicialmente a su alrededor, empujaron sus dedos contra la interfaz. A Cinder se le metió en la cabeza que la estaba imitando. Oscar Pine probablemente era la persona menos amenazante que Mercury había conocido, incluyendo a varios civiles. Pero algo parecido a un escalofrío le recorrió la espalda cuando, tras varios minutos de escribir, finalmente llegó la respuesta de Oscar. Anotado. Capítulo 9. Emerald tuvo otro mal día antes de que terminara la semana. Mercury notó las señales temprano en la mañana. Emerald se quedó callada y con la boca cerrada durante el resumen de la misión del día. No fue un fracaso del todo, pero solo porque Marigold había logrado atrapar al devastador que había impedido el respiro de Tief antes de que destruyera un edificio en las afueras de la ciudad. Ella cumplió su promesa a Urabo. La niña se tomó la noticia con seriedad. «¿Puedo callarme?», ofreció Urabo, con la voz cada vez más baja. «Oh. Podría irme. Si te sirve de algo». «No quiero que te calles», se apresuró a tranquilizar la Esmeralda, «y definitivamente no quiero que te vayas». De todas formas, terminó siendo una noche tranquila. Una parte de Mercury registró cómo Urabo, quien había comenzado a buscar activamente el contacto con la misma aversión que Emerald había mostrado al principio de su trabajo para Cinder, mantenía ahora una distancia inusual. A pesar de que Emerald decía que no era necesario, la chica aparentemente había decidido que el silencio era la mejor política. Apenas habló en toda la noche. Mercury era vagamente consciente de que estas eran cosas a tener en cuenta, pero ahora apenas las registraba. Su atención también estaba puesta en Emerald. Si Esmeralda se dio cuenta, no dio señales de ello. Ahora que no intentaba ocultárselo al niño, se comportaba más como él estaba acostumbrado en momentos como este. En una palabra, convirtiéndose en un misil teledirigido. Terminaron viendo televisión por el resto de la noche, con Emerald pesada contra su costado. Urabo estuvo hiperconcentrado en Esmeralda todo el tiempo. Mercury no le quitaba ojo, pues ya había visto cómo se desarrollaba este guión. Si Esmeralda daba la más mínima señal de que el repentino cambio de roles iba a ser demasiado para ella, él estaba dispuesto a interponerse. Pero Esmeralda solo se aseguró de agradecerle a Urabo por cada consideración. Le ofreció la buena manta que Urabo había reclamado extraoficialmente semanas atrás, los bocadillos que consiguió en Kinaji y puso en la mesa frente a ella, y si estaba un poco más caliente de lo que habría estado de otra manera, Mercury tal vez no lo consideró tan malo. Para que Esmeralda se diera cuenta de que Cinder debería haberla apreciado. Cualquier cosa que hiciera que fuera menos probable que fuera el siguiente día de visita era una victoria para él. Emerald durmió en su habitación esa noche. No tuvo pesadillas y a la mañana siguiente volvió a la normalidad. Mercury no se había dado cuenta de que Urabo se retenía de Esmeralda entre los 2 días malos, pero una barrera invisible se derritió después de una cautela que había sido tan silenciosa que no se había registrado se desvaneció. Todo volvió a la normalidad, con Urabo constantemente cerca de Esmeralda, y Esmeralda cálida y cariñosa con ella. Cuando Emerald recibió una llamada de Oscar unos días después, Mercury no le dio mucha importancia. Se llamaban al menos una vez por semana. Mercury simplemente hacía todo lo posible por no meterse en su relación de hermanos a menos que Emerald estuviera molesta por algo. Urabo hizo un puchero cuando Emerald subió las escaleras para llegar a la azotea, pero no la siguió. En cambio, miró a Mercury. Mercury la ignoró. Estaba trasteando con algunas armas que había tomado prestadas del centro. Él y Ruby habían hecho una apuesta sobre quién podría trucar una pistola mejor para que él ganara la próxima vez que la viera. Se volvió cada vez más difícil a medida que avanzaba. El chico no era una amenaza. Lo sabía. Lo sabía incluso antes de su único intento de entrenamiento, donde 2 golpes habían destrozado su aura de una forma que la suya no había sido débil desde que tenía la mitad de su edad. Pero no podía deshacerse del todo de los instintos que lo hormigueaban ante la sensación de ser observado, una picazón en el fondo de su mente. Bajó el destornillador con demasiada fuerza y se giró para concentrar toda su atención en ella con un movimiento repentino. Urabo se echó hacia atrás sorprendida, sujeta por sus manos a los cojines. ¿Vas a soltarlo o te quedarás mirándome? Mercury esperó con atención, sin pestañear, hasta que decidió que odiaba más la atención que la pregunta. ¿Siguen todos hablando de mí?, preguntó en voz baja, moviéndose en el sofá. Giró la cabeza para mirar hacia la escalera que Emerald había subido. Tu amiga intentaba visitarnos otra vez. Se refería a Wukong.
El furor en el centro solo había disminuido un poco a pesar de sus esperanzas. Neptuno y Sol seguían apareciendo en su calle con excusas veladas para intentar entrar en la casa. La madurez era una línea muy delgada que impedía a Fiona Time hacer lo mismo. Marigold se había dedicado a meterle folletos sobre cómo solicitar la baja por maternidad o paternidad y descuentos en guarderías en su casillero, pero al menos solo lo hacía por ser una imbécil. Nora le había sacado varias fotos más a Emerald y estaba intentando hacer videollamadas. Mercury solo intentaba mantenerse al margen de ese desastre. No, amigo mío. Mercury volvió a sus herramientas. Esos idiotas hablan de todo. No te envanezcas. Un silencio insatisfecho se extendió desde el sofá detrás de él, pero Ourabo no insistió. Mercury recordaba esa sensación, la frustración de no tener una respuesta completa a la pregunta, pero sabiendo que era mejor no volver a preguntar. Iba a echar a Sam de otra duna por meterse en su cabeza. Ya había notado sus gestos antes, pero ahora no podía dejar de preguntarse quién le había enseñado esos rasgos. Hablan de todo lo nuevo hasta que llega a la siguiente cosa brillante y las distrae, explicó sin levantar la vista. Dale una semana. Preocúpate más por lo que hará Kinagi si sigues robándole. Ourabo se acurrucó aún más contra las almohadas, sonrojándose. No lo volveré a hacer, murmuró. Si lo haces, será mejor que no te atrapen, dijo, sin molestarle demasiado la idea, ella no va a dejar que te salgas con la tuya solo porque Emerald es su favorita. Ya dije que no lo haré. Mercury se burló. Su experiencia con ladrones no implicaba que aprendieran a mantener las manos en su sitio. Emerald ahora limitaba su búsqueda de objetos en los bolsillos a sus amigos, pero las cosas raras solían acabar en su casa. La manta que Ourabo usaba por la noche se la había prestado a Fiona, y las bandas metálicas que sujetaban las cortinas al correrlas eran brazaletes que Mercury estaba bastante seguro de que habían pertenecido a Weissschnee. Los cuadros colgados por la casa habían sido tomados del pergamino de Emerald, pero los marcos habían sido robados directamente de las paredes de Sam porque se pusieron competitivos. Ni siquiera quería saber de dónde venían sus sillas. El chico estaba furioso, así que lo dejó pasar. ¿Qué le importaba si le robaba a la vieja? Bien merecido por darle consejos de pareja. Mercury se encogió de hombros y volvió a trastear. El último prototipo de rubia había recorrido unos 50 metros más que el suyo. Era una vergüenza. La casa estaba en silencio. Mercury se sintió aliviado. Últimamente parecía que siempre había mucha conversación en casa, entre Emerald y el niño, que siempre charlaban sin parar. Extrañaba el silencio reconfortante. Emerald no volvió a bajar hasta que el niño se quedó dormido. Con el rabillo del ojo, Mercury la observó mientras lo trasladaba desde donde se había quedado dormida, con la barbilla apoyada en el reposabrazos, a algo más cómodo. Te estás ablandando, le dijo en voz baja. Emerald no respondió. Hablemos en el tejado, dijo. Terminaron sentados en el borde, con las piernas moviéndose hacia un lado. Al llegar a Bakuo, el ondear de las banderas de todos al viento había despertado sus instintos repetidamente, pero ahora se desvanecían en el fondo. Había un grupo de civiles alrededor de la casa contigua a la de Kinagi, donde la dueña tenía un pequeño negocio secundario que vendía comidas calientes junto a su puerta a los cazadores que trabajaban en el turno de noche. Las luces de los pergaminos de todos, mientras se agrupaban, iluminaban la oscuridad. Oscar cree que encontraron otra piscina Grimm, dijo finalmente. Penny encontró una extraña actividad Grimm con el satélite de su padre. Al menos una vez al año, Emerald partía con el resto de Honor en una misión prolongada a algún lugar donde la actividad de los Grimm era máxima. No lo decía, pero Mercury sabía que era una penitencia por haber trabajado para Salem, tanto como por haber vigilado las noches en que no podía dormir. Mercury no podía seguirla. Misiones a largo plazo como esa requerían la aprobación de la Junta de Libertad Condicional, y no le permitían acercarse. Emerald apenas pudo pasar con la intervención de Ozpin, y ella se había cambiado de bando mucho antes que él. Si hubiera sido cualquier otro miembro del equipo con el que se había ido, él la habría seguido de todas formas. Pero Gnor era la familia de Emerald, de una manera que Cinder nunca se había molestado en ser, y Mercury no podía lograrlo. Esos viajes solían ser en verano. Mercury se preguntaba cuántos hilos había tenido que manipular Oscar para que el anciano que vivía en su cabeza le permitiera a la Junta de Libertad Condicional adelantar la condena unos meses. No tuvo que preguntarse por qué. Sin duda, era por lo que le había preguntado a Mercury el otro día. ¿Cuándo te vas? La semana que viene. Su tono era apagado. Emerald se removió un poco más antes de preguntar.
¿Crees que debería quedarme? Mercurio estiró el cuello para mirarla fijamente. Emerald amaba a su equipo. Le encantaba que Nora apareciera en pijamadas improvisadas en su sala y compartiera recetas con Ren. Le encantaba cotillear sobre los demás con Jaune. Le encantaba que sus compañeros sobreprotectores la mimaran. Apreciaba a Oscar a un nivel que Mercury jamás hubiera imaginado que alguien pudiera preocuparse por otra persona. Y no le pusieron ninguna de las condiciones al concepto que Mercury habría esperado. Lo había esperado, tras desertar de Salem. Por las señales que demostraran que el cuidado con el que trataban a Emerald era una trampa, una especie de manipulación para mantenerla a raya. Pero seguían apareciendo, seguían llamando, seguían apareciendo cuando Emerald estaba enferma o en aniversarios de días que sabían que serían difíciles para ella, cuando les resultaba inconveniente, y él sabía que ella no se lo habría reprochado si no lo hubieran hecho. Finalmente, Mercury se vio obligado a aceptar que iban a quedarse. Me preocupa dejarlos a ustedes dos. La Br. Emerald le lanzó una mirada de advertencia. Mercury corrigió. La niña es una civil. No es que vaya a salir de misión. Luego, instándola al ver que no parecía tranquila. Y sé que no insinúas que no puedo cuidarme sola en las misiones. Las bromas ligeras no funcionaron. La boca de Esmeralda se había convertido en una mueca de ansiedad. No dejaba de juguetear con las banderas. ¿Crees que estarás bien aquí sola con Ourabo? Preguntó Esmeralda con vacilación. Mercurio se rió un poco, pero Esmeralda no. Esmeralda, de hecho, parecía bastante preocupada. Mercurio intentó no ofenderse. No se le daba muy bien no ofenderse, y ahora no lo conseguía. ¿Qué crees que le voy a hacer? Preguntó. No le vas a hacer nada, dijo Esmeralda de inmediato. No me refiero a eso. No intentes pelear. Explícamelo entonces, le dijo mientras la ira comenzaba a brotar en él. Esmeralda hizo una mueca. Sé que no vas a hacerle daño, repitió. Esta vez sonó más a mentira. Te conozco. Pero ella no. Y sigue, nerviosa. ¿Podrías ser un poco más, no sé, acogedor? Mercury resistió valientemente las ganas de reír. Esto es lo más acogedor que puedo encontrar. La última vez que Nora y Ren se habían quedado a pasar la noche, él había terminado arrastrando a la pelirroja a través de la ciudad, a casa de Urukon, para que ella pudiera ser su problema en lugar del de Mercury. Estaba siendo francamente amable con esta chica. Había reconocido que la presencia de la mocosa no era tan intrusiva como esperaba. Incluso llegó a decir que no era molesta. A Mercury le parecía que eso era demasiado para él. Y la niña también se había descongelado un poco. Ya no salía corriendo de casa en cuanto Mercury entraba en la cocina por las mañanas. Solo lo miraba mientras comía, y solía quedarse el tiempo suficiente para saludar a Emerald antes de irse. A Mercury le parecía que ese era el mejor progreso que cualquiera podía esperar. Emerald se negó a admitir este punto tan válido. No voy a estar aquí para convencerla de que no estás enojado con ella. ¿Había sido eso algo que Esmeralda había tenido que hacer? Mercury no se había dado cuenta. Ella interpretó su expresión y suspiró, pasándose una mano por el pelo. No es solo culpa tuya, dijo, como si fuera una gran concesión. Mercury sintió que se le erizaban los pelos. Pero aún no ha aprendido que no tiene por qué tenerte miedo. Eso le pareció a Mercury algo muy propio de Esmeralda. Por poco se aguantó para no soltar que no todos andaban por ahí abriendo su corazón a quien quisiera quitárselo. No es una niña pequeña, Esmeralda. Hay mucha comida en casa. Sabe cómo sobrevivir en la calle, sin duda. Estoy bastante seguro de que sobrevivirá una semana sin ti. 1,5 semanas, dijo Esmeralda al instante. Quizás 2. Lo cual no se acercaba ni de lejos a lo que Mercury había intentado transmitir. Sin embargo, fue suficiente para pillarlo desprevenido, porque era más tiempo de lo habitual. Bueno, estoy seguro de que ella también sobrevivió 1,5 semanas sin ti, dijo, recuperándose mal. Esmeralda suspiró. Jugueteó un poco más con la pancarta. Sé que esto es difícil para ti, dijo con vacilación. Tu padre, no. Emerald se quedó en silencio. Mercury contuvo su ira, pero el peso de esta seguía en su lengua, ácido. Tenía el control. No iba a perderlo, y menos cuando intentaba convencer a Emerald de que estaría bien con el chico al que se había encariñado. Y no era que Mercury quisiera que se fuera. Odiaba que ella fuera a misiones donde él no estaría ahí para cuidarla. Pero significaba mucho para ella ser parte de un equipo. Era lo más cercano a una familia que podía tener. Mercury no podía impedirlo.
Me portaré bien con el chico, dijo a regañadientes. Ve a pasar tiempo con tu equipo pesado. Estaremos bien. Emerald lo miró. Mercury mantuvo la vista fija en las luces al borde de la calle y no dejó que su expresión cambiara. Sé que no le harías daño, le dijo. Lo sabes, ¿verdad? ¿Que te conozco? Más te vale que ya estés, gruñó. Esmeralda lo interpretó como una invitación a agacharse bajo su brazo y apretarse contra él. Fue suficiente para calmar la mayor parte de la ira, que aún era un rugido sordo en su oído. Estaría bien. Mercury simplemente averiguaría qué habría hecho Marcus Black en cualquier situación y luego haría lo contrario. Infalible. Marigold convenció a Mercury para que participara en una de sus misiones de recolección de comida al día siguiente de su salida. Mercury se quejó, pero eso calmó la parte de él que aún le picaba la curiosidad por deberle el mapa, así que lo hizo en silencio. Esto significó que se perdió a Emerald explicándole su próxima misión al chico. Solo escuchó el final cuando llegó con su parte de la recolección que habían reunido, las palabras se filtraron desde la escalera hasta el tejado. Él me odia. Mercurio se detuvo en la puerta de la cocina. No lo hace. Emerald estaba tan segura como el chico, y mucho más divertida. Te lo prometo, Mercury no se calla nada sobre la gente que odia. Está dispuesto a cuidarte mientras no estoy. Eso es muy importante para Mercury. Le caes bien. Lo dijo con un dejo de broma en la voz. No funcionó. No le gustó. Replicó Urabo. Y no necesito que me cuide. Me he estado cuidando bien. Sin ser visto, Mercury hizo una mueca. La niña había sobrevivido, supuso, y se argumentaba que esto era prueba suficiente. Pero estaba muerta de hambre, igual que Emerald cuando ella y Cinder llegaron a la montaña, y él había visto lo rápido que había caído en una pelea. Había visto las cicatrices ocultas bajo su capucha improvisada. La había visto curando heridas en la cocina. Sobreviviendo, tal vez, pero no especialmente bien. Volveré pronto, decía Esmeralda cuando volvió a la conversación. Pero mientras tanto, quería darte esto. Por si acaso. El centro recibirá nuevos cazadores pronto, y Mercurio probablemente tendrá que quedarse hasta tarde para ayudar a entrenarlos. Cuando Urabo volvió a hablar, su voz adquirió un tono extraño y vulnerable. ¿Es esta tu llave? Es uno nuevo, le dijo Esmeralda. Para ti. Urabo no dijo nada. La voz de Esmeralda empezó a adquirir un tono incómodo. Sé que puedes entrar con las ganzúas, pero pensé que quizá querrías la tuya. No solo para cuando me vaya, es que, pensé que era un buen momento para prepararla. Si tú, ¿quieres que tenga la llave de tu casa? La voz de Urabo se había vuelto chillona. Yo. Quiero que sepas que tienes un lugar aquí, dijo Esmeralda, y ¡ay, qué emoción! Mercury se retiró a toda prisa de la casa, entreteniéndose en casa de Kinaji hasta que la mujer empezó a preguntar a los clientes qué regalos debería comprarle a una chica, y tuvo que irse de nuevo para evitar un cargo de homicidio. Asegúrate de que lleve suficiente polvo esta vez, le ordenó Kinaji mientras se disponía a marcharse, obligándolo a tomar más caramelos de canela para que los guardara en su mochila. Y que esos forasteros no la dejen lastimarse esta vez. Cuando regresó, Urabo tenía los ojos enrojecidos pero secos, y hacía todo lo posible por fingir que no le afectaba. Mercury estaba feliz de continuar con la artimaña. Y les dio tiempo libre para prepararse para la misión. Mercury terminó encargándose de los preparativos. Emerald pasó la mayor parte del tiempo con Urabo, quien alcanzó nuevos niveles de apego en los 2 días restantes. El resentimiento lo atormentaba, pero Mercury logró mantener la boca cerrada. Durante los últimos 5 años, Mercury había tenido el autocontrol suficiente, ganado con esfuerzo, para saber que se arrepentiría de haber empezado una pelea con Emerald menos de 12 horas antes de que se fuera por 10 días. No estaba celoso de una niña. Emerald dormía en su habitación todas las noches, como si intentara aprovechar todo el contacto que iba a perder en los próximos días. Como si ella y el equipo no fueran a dormir juntos todo el tiempo. La forma en que se acurrucaba junto a Mercury mientras dormía contribuía mucho a calmar su irritación. Oscar llegó la mañana de la partida, radiante y alegre. Mercury quería cerrarle la puerta en las narices por pura insistencia. ¡No! Gritó Emerald desde la cocina, donde estaba preparando su último refrigerio para el fin del mundo. Buenos días, dijo Oscar como un mentiroso. Recorrió la habitación con la mirada con curiosidad. Si buscaba al niño, se llevaría una decepción. Urabo había desaparecido en algún momento de la oscura zona gris entre la noche y el amanecer. No se había despedido.
Esmeralda se había tensado alrededor de los ojos y la boca al darse cuenta. Le había ordenado a Mercury que no la molestara. Esmeralda estaba completamente convencida de que volvería esa noche. Mercurio estaba un poco menos seguro. Nora y Ren están en la nave con Jaune, le dijo a Mercury. Por lo que parecía, había sido una batalla. Oscar tenía un aire desaliñado. La misión ni siquiera había comenzado y ya parecía cansado. Ren pensó que sería mejor ir al encuentro de Urabo poco a poco. Nora estaba sobreexcitada. No queríamos entrar con las armas en mano. Eso fue más circunspecto que cualquiera de los demás. La última vez que lo vio, San intentaba convencer a Kinaji de que lo dejara acampar en su tejado con unos binoculares colgados del cuello. Tal vez después de la misión, continuó, sin el peso de Ozpin para convertirlo en una orden. Pero entonces Esmeralda entró en la habitación y ambos se alegraron. Era difícil no querer a Oscar cuando hacía tan feliz a Esmeralda. Mercury lo intentó de todos modos. Volveremos en cuanto podamos, le dijo Esmeralda a Mercury, revisando su bolso. Intentaré enviarte un mensaje si se alarga. Improbable. Esmeralda malgastó tanto la carga de su pergamino enviando mensajes frívolos que estaría muerto al segundo día. Podría prolongarse un par de días más, dijo Oscar con inocencia. Ante eso, Emerald levantó la vista de su bolso y miró el calendario. El siguiente día de visita en la prisión donde Cinder estaba retenida habría sido el día después de su regreso. Volvió a mirar a Oscar, quien le sonrió con inocencia. Nora espera que podamos sorprender a Penny a la vuelta, le dijo. Va a visitar a Ruby en Beacon. Si Mercury hubiera organizado una misión para caer deliberadamente en un día de visita, jamás se habría salido con la suya. Sin embargo, a pesar del contacto prolongado con Oscar, Emerald seguía completamente ajena a su aparente incompetencia. Entonces, después de una pausa, sacudió la cabeza y admitió que estaba bien, que en realidad no era gran cosa. Oscar ni siquiera tuvo la decencia de mostrarse satisfecho cuando ella regresó a su habitación por un último frasco de Dust. En cambio, le sonrió a Mercury como si esperara una felicitación. Mercury puso los ojos en blanco. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar realmente? Oscar echó un vistazo a la puerta por la que Emerald había desaparecido. Solo un día más. Tenemos muchas ganas de conocer a Urabo. Ren ha estado practicando con todas estas nuevas recetas para niños. Esmeralda lo abrazó para despedirse antes de irse. Cuida de Urabo mientras estoy fuera. Sí, sí. Si es que aparecía de nuevo. Cuídate tú también, no estoy indefenso, gruñó Mercury. Incómodamente consciente de que Oscar estaba al otro lado de la habitación, intentando distraerse durante la despedida, murmuró. Tú también. Sabes que esos idiotas son unos inútiles. Eso al menos lo hizo dejar de actuar. Oscar lo miró con exasperación. Esmeralda lo empujó con fuerza en el costado, pero lo abrazó con más fuerza, solo un instante. Estaba empezando a llorar. Siempre le pasaba cuando tenían que separarse. A Esmeralda le encantaba estar con su equipo, pero odiaba irse. Esto no se parecía en nada a lo que había sido en Atlas. Emerald era la que se iba, y lo hacía con todo un equipo que moriría por ella a sus espaldas en lugar de quedarse con Cinder, quien apenas había logrado preocuparse por ella en sus buenos momentos, a las puertas de una guerra. Desde luego, no se habían abrazado delante de Tyrian. Y, sin embargo, cada vez que tenían misiones fuera, Mercury no podía evitar pensar en ese día. Había pasado tanto tiempo hasta que volvieron a estar juntos. Esa debía ser la razón por la que sintió la repentina y salvaje necesidad de apretarlo cuando ella empezó a alejarse. Mercury lo obligó a relajarse. Hasta pronto, le prometió Esmeralda. Y eso tendría que bastarle hasta que regresara. Urabo reapareció en su casa esa noche y no volvió a entrar hasta una hora después. Mercury sentía el calor de su aura a través del techo, un cosquilleo desagradable en sus sentidos. La puerta no estaba cerrada, y ahora ella también tenía la llave, pero no se movía. Mercury debatió la conveniencia de subir a buscarla, pero finalmente descartó la idea. Si iba a entrar, lo haría. No se sentiría mejor con la decisión si él la arrastraba adentro. Se quedó allí arriba más allá de la hora de la cena, con la diminuta llama de su aura recorriendo el techo una y otra vez. Mercury la observó avanzar a través del techo. Cuando finalmente se hartó de andar merodeando, eran casi las 10. Entró con la llave que le había dado Esmeralda.
Lo hizo con un silencio cuidadoso, tratando deliberadamente de no llamar la atención, lo que se arruinó de inmediato porque en el segundo en que llegó a la mitad de las escaleras hizo contacto visual con Mercury, que había estado siguiendo su progreso a través de las placas del techo durante la mayor parte de una hora. Ourabo se congeló. Mercury también se quedó quieto. A Emerald no le gustaba que hiciera eso, lo sabía. Siempre lo regañaba por ello. La estás poniendo más nerviosa, le había reprendido, nada está tranquilo en la ciudad a menos que algo terrible esté a punto de suceder. Pero la quietud había sido lo más seguro de su infancia. El movimiento, Grimo su padre, siempre había sido un precursor del dolor. Mercury pensó que Emerald estaba haciendo lo mismo, intentando darle a Ourabo lo que más deseaba a esa edad. Solo que donde Emerald había querido que alguien la cuidara, Mercury solo quería que lo dejaran en paz. Ourabo se rindió primero, cambiando el peso entre los pies. Emerald dijo que podía quedarme aquí mientras ella no estaba. Dijo finalmente, soltando las palabras. Ah. De eso se trataba esa mirada. Volvió a los engranajes alineados sobre la mesa. Lo sé. Hay comida para llevar en la nevera. No tengo ganas de cocinar. Ourabo se balanceó sobre sus talones, preparada para una pelea que ya no iba a suceder. Cerró una mano en un puño y luego la aflojó por el rabillo del ojo, delatando incertidumbre. ¿De acuerdo? Dijo, más una pregunta que una respuesta. Mercury gruñó, volviendo a la televisión. En vísperas del Festival Vital, se celebraban torneos menores en las academias primarias. A Mercury le gustaba destrozarlos en mensajes con Yang. Ourabo le dio vueltas a la llave una y otra vez. Emerald me dio la llave. Dijo a continuación. Lo dijo con el mismo tono de batalla. Lo sé. No lo habrías conseguido intentando robárselo. Hacer lo que hacer en los mercados y en el puesto de Kinaji, el chico no era ni la mitad de bueno que robarle a Esmeralda. Desconcertada, Ourabo ladeó la cabeza. Si esperaba que dijera algo más, se decepcionaría. El hambre la venció. Comió en la cocina. Mercurio oyó el sonido de un tenedor al chocar contra un cuenco, y luego el agua corriendo. Todo estaba en silencio, salvo el roce de los cubiertos y los comentarios del programa. Mercury estaba perfectamente bien dejándola a su suerte hasta que un destello en el rabillo del ojo le hizo mirar hacia allí. Ourabo, alcanzando la puerta de Emerald. ¿Qué crees que estás haciendo? Saltó hacia atrás, apartando la mano del mango. Evidentemente, la cena sin interrupciones había bastado para recuperar algo de su valor. Ladeó la cabeza y enderezó los hombros. ¿Y a ti qué te importa? Preguntó. No está aquí ahora mismo. ¿Le preguntaste si podías dormir en su habitación? La mandíbula de Ourabo tembló. Negó con la cabeza. La habitación de Esmeralda era un nido de urracas con todo lo que le importaba. Cuchillos, dinero y comida, rodeada de los restos de la familia que había reunido. Todo lo que realmente le importaba acababa en esa habitación. Y el niño todavía tenía los dedos pegajosos. Quizá no le importara que Ourabo durmiera allí. Pero podría. Y no había forma de preguntárselo ahora. Se habían restablecido las comunicaciones entre los reinos, pero Esmeralda y su equipo se dirigían a la sombra de medianoche. No volverían a saber de ella hasta que llegara a Beacon de regreso. Quizá ni siquiera entonces. El rostro de Ourabo se tornó en una mueca de rebeldía, pero no volvió a abrir la puerta. No veo qué tiene de especial, dijo, porque llevaba un mes sin estar presente, cuando Emerald aún no podía creer que se hubiera convertido en alguien capaz de tener su propia casa. Deberías haberte quedado para preguntar si querías, dijo Mercury secamente, una parte de él todavía hirviendo por el dolor en los ojos de Emerald cuando se dio cuenta de que Ourabo se había ido antes de despedirse. Esmeralda le había ordenado que no la molestara. Esmeralda no estaba allí. El color se deslizó por la línea de la bufanda de Ourabo. Ella se recostó en el borde del sofá junto a sus mantas sin mirarlo, con los brazos cruzados. De todos modos, ella duerme en tu habitación cuando no estás, murmuró varios minutos después. El niño se quedó en silencio mientras giraba la cabeza para mirarla. ¿Qué fue eso? Ella apartó la mirada. Oye. ¿Qué acabas de decir? Nada, mintió, apartando la mirada. Empezó a caminar hacia el sofá. No he dicho nada. Me voy a dormir. Y entonces se tapó la cabeza con la manta e hizo el peor trabajo de fingir que se quedaba dormida que Mercury había visto jamás. Mercury la miró fijamente, intentando asegurarse de haberla oído bien, y luego regresó a su habitación. Por primera vez en una semana, tenía espacio para estirarse sin preocuparse por caerse del borde de la cama ni por tener que forcejear para quitarle la manta a Emerald.
No había razón para que se sintiera incómodo. Ella duerme en tu habitación cuando no estás, escuchó en su cabeza. Me tomó mucho tiempo quedarme dormido.